Entonces hasta ahorita tenemos la versión 2, así que vamos a copiar esa carpeta, la vamos a pegar y aquí le pondríamos 3. Bien, lo ideal sería estar utilizando alguna aplicación para manejo de versiones, ¿no? Probablemente ustedes conocen ya algunas de ellas, como por ejemplo Git, ¿no? Pero bueno, para no complicarnos ahorita y estar aprendiendo dos cosas al mismo tiempo, estar aprendiendo PHP, JavaScript y al mismo tiempo estar aprendiendo la aplicación de manejo de versiones, bueno, lo vamos a hacer así, con carpetas. Ya que tenemos la versión 3, ya digamos que tenemos la versión 2 ya funcionando. Si la versión 3 la descomponemos por X o por Y, podemos regresarnos a la versión 2 y volver a empezar desde ahí sin necesidad de irnos a un principio. Que voy a abrir con Visual Studio Code. Y vamos a abrir la página de este lado. Ok, entonces hasta aquí nos quedamos. Y lo último que hicimos fue reparar esto de que, por ejemplo, ahí está la sesión cerrada. Si le damos a entrar y le ponemos admin, y le ponemos 1, 2, 3, le damos a entrar, me dice bienvenido administrador, y si por alguna razón el administrador le da otra vez aquí en entrar, me dice la sesión ya está iniciada y me regresa, ¿no? Y si por ejemplo le damos aquí entrar y luego rápido le damos para abajo, acá está el formulario. Lo que pasa es que ya estamos como administrador, ¿no? Entonces, si acá arriba en la barra de dirección le ponemos entrar, le pusimos esto pues para que no se pudiera volver a loguear el administrador, ya está logueado, entonces no tendría caso que le salga el formulario. Entonces lo redireccionamos para el index. Pero, si le ponemos entrar y rápidamente le damos para abajo, aquí abajo está la página. Ok, bueno. Vamos a arreglar eso. Entonces eso está en entrar, ¿no? Entonces aquí en entrar es donde ocurre eso, ¿no? Ocurre que checa que el usuario ya está logueado, entonces me redirecciona, pero se tarda 3 segundos, ¿no? En redireccionar. Entonces en lo que pasan esos 3 segundos, carga otra vez el encabezado, carga todo el formulario y el pie de página otra vez. Entonces eso no debería de pasar. Aquí vamos a utilizar una función de de PHP que se llama die. Y con eso lo que hacemos pues es eso, es matar el flujo del programa. Así que hasta aquí llega y ya no deja que se cargue nada más. Si le damos entrar, le damos para abajo, ya no está abajo. ¿Sale? Porque hasta ahí carga y ya no deja que se cargue nada más. Entonces esta es la función que podemos utilizar en caso de que ya no queramos que siga el programa ejecutándose, que ya no sigan leyendo las líneas de código. Bien, entonces, pues ya vamos hasta acá, ya cerramos sesión. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un formulario para agregar el postre. Así que, estando en la carpeta páginas, vamos a crear un archivo nuevo y ahí le vamos a poner formulario, no, ¿cómo le puse? agregar.php. Y en agregar.php igual le vamos a poner aquí php y le ponemos includes
encabezado.php y luego vamos a duplicar este código para poner el pie de página. Y aquí en medio vamos a poner el formulario. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hecho un formulario. Bueno, es el formulario este que estábamos viendo ahorita que nos sirve para que el administrador pueda entrar a la página. Entonces ya tiene código CSS también para eso, ¿no? Así que para no hacer código CSS aparte para este formulario vamos a usar el mismo código CSS. Y para que se pueda utilizar el mismo código CSS, pues sencillamente vamos a crear el formulario de forma similar a como creamos el formulario de la entrada. Si recuerdan, lo que teníamos era un div de la clase formulario-div. Y aquí vamos a poner el formulario, el action, se lo vamos a poner que se va a ir a una página que se llama agregar manejo.php y luego en method vamos a poner post. Ya tenemos ahí el formulario, ahora hay que agregar los elementos del formulario. Este formulario, les decía, va a servir para guardar el postre y va a tener el nombre del postre, va a tener la descripción del postre, va a tener el precio del postre, el tipo de postre que es y va a tener una imagen. Nos va a dar chance de subir una imagen de ese postre para que la pueda ver el usuario. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle un label más un input. Y este label va a tener un for que va a decir postre. Y el input va a ser de tipo texto. Va a tener un ID que también va a ser postre. Va a tener un name que va a ser postre. Y aquí en el label le vamos a poner postre. ¿Okay? Entonces, ahí va a llevar el nombre del postre y luego ocupamos que tenga la descripción del postre, así que la descripción se la vamos a poner en un text area. Le ponemos label más text area y el label va a ser descripción en el for. El texto también es descripción. El text area sería nombre, descripción, ID, descripción. Vamos a dejarle 30 columnas y nada más 3 renglones. Después de la descripción vamos a guardar el tipo de postre que es. Entonces le vamos a poner label más un select. El label va a ser en el for tipo. El texto también vamos a dejar tipo. Y el select va a tener 3 options. Opción por 3. El nombre del select es tipo. El ID también es tipo. El value sería pastel. Luego mostachón. Y luego pie. Pastel. Mostachón. Y pie. También voy a poner el acento. Bien. Ahí está el tipo. Vamos a poner el precio. Vamos a poner un label más un input. El label va a tener en el for precio. El texto también es precio. El input
tendría de tipo number y de precio, name precio. Y vamos a ponerle step 0.3.01. De esa forma va a aceptar decimales y nada más va a aceptar 2 decimales. Okay, entonces le ponemos ahora el archivo, así que le ponemos label más un input, ser imagen, el for, el texto también va a decir imagen, el input va a ser un input de tipo file, vamos a poner id imagen, luego le vamos a poner el name, también imagen. Finalmente vamos a poner otro input de tipo submit, que va a tener el texto guardar y va a tener como nombre también guardar. Ok, entonces si ya tenemos así el formulario, vamos a ver cómo queda en el navegador. Entonces aquí le voy a dar clic en agregar postre. Nada más que todavía no está bien direccionado. Entonces vamos a la carpeta includes y ahí tenemos encabezado.php y vamos al menú y en el menú donde dice agregar postre, bueno, yo tengo aquí un hashtag, un gato. Sí, agregar.php. Ok, entonces ya le dimos a agregar, ya le pusimos a agregar, entonces ahora sí debería funcionar. Le damos a agregar postre y ya nos manda aquí al formulario. Y se fijan, el formulario ya aparece aquí con el recuadro y el color, el texto en los labels, el tipo de fuente en los labels. Este de postre ya aparece el texto grande, descripción no, pastel tampoco, el tipo no, el precio. Okay, entonces ya casi está el formato, ya nada más es ponerle ahí algunos detalles, pero como ven ya casi quedó. Me faltó ponerle aquí en el formulario, antes de que empiecen los elementos, ponerle un H3 que diga nuevo postre. Así que aquí ya está, nuevo postre. Y decíamos que este ya tiene formato, pero los demás no. Así que vamos a abrir dentro de la carpeta CSS, vamos a abrir el formulario.css. Y aquí en este código vamos a buscar donde le ponemos el formato a los input. Yo lo tengo en la línea 23. Y aquí estoy poniendo el el formato a los input de tipo texto y a los input de tipo password. Es por eso que acá en la página sí me pone este input que es de tipo texto, si me lo pone con formato, pero a los demás no. Así que aquí les tengo que agregar a los demás. Aquí le pondría coma. Entonces también al input de tipo number. Si me regreso al formulario y lo vuelvo a cargar, ya el de tipo precio ya me aparece también con formato. Me falta el text area, el select y también el input de tipo file. Y como decíamos, el text area
y el select. Pues a todos estos elementos les voy a poner esta fuente y ese tamaño de fuente. Así que si cargamos de nuevo el formulario, vemos que ya aparecen todos con formato. Ahora aparecen todos como que muy pegados. Así que para que no parezcan tan pegados, aquí mismo en este rule set le vamos a agregar, sería bueno, un margin. Vamos a ponerle 0.5 rem en la parte de arriba, 0 a la derecha, 0.5 rem en la parte de abajo y 0 a la izquierda. Cero punto cinco, 0, 0.5 y 0. Y ya ahí aparecen un poquito más despegados, ya no se ven tan amontonados, pero aquí como que este recuadro aparece muy apenitas entre el menú y el pie. Si esto no nos pasaba con el otro formulario porque era un formulario pequeño, ¿no? Pero aquí está más grande el formulario, así que nos vamos a ir a la parte de arriba, en el código CSS. Vamos a ir al principio, aquí donde tenemos el div del formulario, y ahí le vamos a poner margin de 30 píxeles. Y no. Entonces en lugar de margin le vamos a poner padding. Ahí está. Se ve mejor. Teníamos que venirnos aquí al input submit del agregar.php. Y aquí le vamos a agregar una clase que se llama botón. Si se acuerdan, ya la tenemos hecha. Está en el index.css. Entonces nada más la vamos a reutilizar. Es la clase botón. Se lo ponemos al input submit. Y ya con eso va a tener formato. Ok, ahora sucede que si tenemos aquí este formulario y le damos en guardar, nos manda al agregar manejo.php, que todavía no lo tenemos, ¿no? Pero no nos debería de mandar porque está vacío. Entonces no tiene caso que mandemos datos, o más bien que mandemos un formulario que está vacío, que no tiene ningún dato. Es aquí donde tenemos el input del postre, le vamos a poner aquí la palabra, se pone required, creo que se pronuncia require, no recuerdo, pero se escribe así, required, que como se habrán de imaginar, pues significa requerido. Así que si estoy aquí en este formulario y le intento dar clic en guardar, me dice que tengo que completar este campo primero y no me manda. Y si le escribo, le doy guardar, ahora sí me va a mandar. Pero hay que hacer lo mismo también para la descripción y para el precio. El tipo no tiene caso porque siempre está seleccionado algo, no me deja estar sin seleccionar algo. Y la imagen ahorita la vamos a dejar sin requerir porque eso lo vamos a ver más adelante. Es un poquito más complicado esto de la imagen. Así que al text area también le vamos a poner el require. Al select también le ponemos require. No, habíamos dicho que el select no se ocupa porque siempre está seleccionado algo. El precio es al que le tenemos que poner require. Y a la imagen la dejamos así. Así que si no escribo nada, le doy guardar, me dice que complete el campo. Si le doy guardar, no me lo
Me faltó la D. Le puse una E de más, ¿no? Quiere. Ok, entonces, guardar, ya me pide que le ponga también la descripción, guardar. Ya, esta es la buena, ¿no? Ok, muy bien. Pues ya quedó así. Ya está listo. Bien. Para practicar un poquito de JavaScript, vamos a agregarle JavaScript a este formulario. Vamos a agregarlo de esta manera, ¿no? Vamos a estar, por ejemplo, el usuario va a estar aquí y por X o por Y el usuario dejó postre vacío y se vino para acá a escribir. En cuanto se salga del input postre, vamos a hacer que este input se ponga con un borde color rojo para que inmediatamente el usuario sepa que se le pasó a escribir la parte de arriba. ¿Sí? Para que no le avise hasta que le damos aquí en guardar. Y así vamos a tener, digamos, dos capas, ¿no? Para advertirle al usuario que tiene que llenar los datos. Aquí va a ser algo visual, ¿no? Va a haber el bordecito color rojo. Y para eso vamos a ocupar JavaScript, porque JavaScript del lado del cliente por lo general se utiliza para ese tipo de cosas, para hacer modificaciones a los elementos HTML que están en la página. Cuando estamos en programación web, por lo general, JavaScript del lado del cliente nos va a servir para este tipo de cuestiones, para modificar los elementos HTML. Así que vamos a hacer eso para recordar un poquito JavaScript. Y lo que vamos a hacer entonces es irnos a la carpeta que se llama scripts. Van a ver que ahí ya hay dos archivos de script, el que hace funcionar el carrusel y el que hace funcionar el menú. Ahí vamos a agregar un archivo nuevo, le vamos a poner formulario guión postre.js. Formulario guión postre.js. Ya nos crea el archivo nuevo. Y vamos a regresarnos a agregar.php y en agregar.php aquí después del encabezado, antes del div del formulario, vamos a poner una etiqueta de script, le vamos a poner source, en source estamos dentro de la carpeta páginas, ¿no? Agregar.php está en la carpeta páginas, entonces nos tenemos que subir un nivel y ya que nos subamos a ese nivel, nos metemos a la carpeta scripts y ya buscamos el archivo formulario-postre, ¿sale? Entonces, con dos puntos me salgo, me subo un nivel, luego me voy a meter a la carpeta scripts y voy a enlazar entonces el archivo formulario-postre.js. Según yo, ya los enlacé, ¿no? Pero para estar seguros que están enlazados, antes de empezar a codificar, voy a asegurarme que realmente están enlazados. Entonces aquí voy a poner un alert. ¿Se acuerdan? El alert era una función que servía para sacar una ventanita, ¿no? En la pantalla del navegador. Así que si me regreso aquí al navegador y recargo el formulario, si están bien enlazados, tiene que aparecer la ventanita. Voy a recargarlo y aquí está la ventanita, quiere decir que sí está bien enlazado el archivo agregar.php con el archivo script que acabamos de crear. Ok, entonces ya sé que estoy enlazado, entonces sí va a funcionar el código que yo tenga aquí. Y como les decía, lo que vamos a hacer es modificar los elementos del formulario. El primero que vamos a programar va a ser el evento para el elemento que tiene el nombre del postre. ¿Sale? Así que lo primero que voy a hacer es tomar ese elemento con JavaScript.
para que yo pueda, una vez que lo tenga dentro de una variable, referenciado con una variable o con una constante, ya lo pueda yo modificar. Para hacer eso voy a crear una constante que se va a llamar postre y voy a decir que esa constante va a tener la referencia del elemento input postre que está en el formulario. Para esto utilizo un objeto que se llama document. Document es un objeto que hace referencia al documento HTML. Entonces con document voy a invocar una función que se llama getElementById. GetElementById hace lo que está diciendo su nombre, que es conseguirme un elemento basado en su ID. Entonces aquí como parámetro le tengo que poner entre comillas el ID del elemento que yo estoy buscando. Y si se acuerdan, en el formulario tenemos el input, que donde se escribe el postre, tiene un ID que también es la palabra postre. Que esto de aquí es lo que debo tener acá. ¿Vale? Y ya con eso yo obtengo el elemento postre, el input, y lo voy a tener en esta variable, bueno, mejor dicho, en esta constante, y ya teniendo en la constante yo lo puedo modificar, yo le puedo cambiar su borde. Vamos a ver si funciona. Primero, entonces le voy a poner postre.style.border igual a 3 píxeles, solid, red. Entonces, se fijan, cuando yo tengo un elemento HTML, puedo invocar style, que viene siendo el estilo de ese elemento, y style tiene todos los atributos que tiene CSS. En este caso estamos utilizando border, y se fijan, la forma en la que le doy un valor a border es poniendo una cadena, y el formato es el mismo que utilizo cuando estoy escribiendo CSS, cuando estoy escribiendo código CSS. Entonces, si esto funciona, debería de ponerme el borde de color rojo en el formulario. Así que voy acá al formulario y le voy a dar a cargar página de nuevo. Y bueno, aquí veo que que en el elemento del input no me lo puso de color rojo. Cuando me suceda algo así y no sepa cuál es el problema, puedo irme de este lado, en menú de Chrome, y luego en más herramientas, herramientas para desarrolladores, doy clic ahí, y si hay un error en mi código, aquí en la parte superior derecha me va a poner esta X de color rojo y el número de errores que tengo. En este caso es un solo error. Y para ver cuál es ese error, me voy a la parte de abajo, y aquí en la parte de abajo me dice cuál es el problema. Me está diciendo que el problema es en el archivo formulario-postre.js, en la línea 4. Y me dice el error, no puedo leer la propiedad estilo de un nulo. O sea que aquí cuando yo estoy mandando llamar estilo, me dice que no puede invocar estilo porque postre es nulo. Y la única forma de que postre sea nulo es que no haya encontrado este elemento. Un posible error es que haya escrito mal aquí el nombre del ID. Es muy común que eso pase. Pero en este caso estoy seguro que no lo hice porque lo copié directamente. Me vine acá, ¿se acuerdan? Le di copiar y me vine para acá y acá lo pegué. Entonces ese no es el problema. ¿Por qué no lo encuentra? ¿Por qué no encuentra al elemento postre? Bueno, sucede lo siguiente. Cuando el navegador empieza a ejecutar las líneas del código, llega aquí a la línea 5 y carga el script. Y en cuanto carga el script, lo empieza a ejecutar. Entonces aquí busca el elemento con el ID postre. Pero aquí, digamos, aquí en la línea 5, todavía no existe el input, porque el input está hasta la línea 14. Así que todo ocurre muy rápido, se carga esta línea, se carga el script, ejecuta la búsqueda, pero como apenas está en la línea 5, todavía no se ha creado el input.
y por lo tanto no lo encuentra. ¿Sí? Entonces, algo que se hacía anteriormente con JavaScript era tomar esta línea 5 y ponerla abajo. De esa forma no se va a ejecutar el script sino hasta que se haya cargado todo el formulario. Pero en versiones actuales de JavaScript lo que hay que hacer es poner aquí la palabra defer, y lo que hace esa palabra es evitar que se ejecute el código de JavaScript. Se ejecuta el código de JavaScript, pero hasta que se haya cargado todo el código HTML. ¿Sale? Entonces, ahora sí debería de funcionar. Y aquí voy a recargar, y ahora sí tiene el borde de color rojo. Ahora se pone el borde rojo, pero no queremos que se ponga el borde rojo siempre, ¿no? Queremos que se ponga el borde rojo cuando pierda el foco ese input y esté vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuándo pierde el foco el elemento input que se llama postre? Bueno, para eso vamos a agregar un auditor de eventos. Así que ponemos postre, add event listener, ¿sí? Añádeme un auditor de evento. Es un método que lleva dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del evento que yo quiero checar o que voy a estar escuchando. El evento que hace o que se genera cuando un elemento HTML pierde el foco es el evento blur. Entonces, el segundo parámetro es una función. Es la función que se va a ejecutar cuando ocurra el evento blur. Aquí le estoy diciendo, añádame para postre un auditor para el evento blur, y cuando eso ocurra, manda a llamar este método. Entonces aquí es donde yo voy a revisar que el elemento está, si el elemento está vacío, y en caso de que esté vacío, le pongo el borde rojo. Ok, entonces aquí es donde iría la pregunta, ¿no? Entonces aquí le pondría si postre.value es igual a vacío, texto vacío, entonces voy a copiar voy a cortar esta línea de código, entonces me pones el borde rojo, y si no, entonces me dejas el borde normal. Entonces aquí está postre, me pongo aquí en postre, y si me salgo, me lo pone de color rojo, porque no le puse nada. Pero si me voy aquí otra vez y escribo algo y me salgo, ahora ya me lo deja normal.